Hay historias que estremecen, relatos que, aunque antiguos, retumban como advertencias para todos los tiempos. En las Escrituras, hay hombres que se atrevieron a desafiar lo sagrado, que ignoraron la voz de Dios. Pensaron que podían burlar al Altísimo, que su poder, su riqueza o su astucia los salvarían. Pero en todos los casos, la sentencia fue la misma: muerte. ¿Qué ocurre cuando un ser humano se enfrenta al Creador del universo? Hoy conocerás a 6 hombres que, con orgullo en el corazón y rebelión en sus actos, provocaron la ira divina, y fueron silenciados por el juicio de Dios. Cada una de sus muertes es una advertencia. Porque Dios no puede ser burlado. Esta no es una historia cualquiera. Esta es una advertencia eterna. Eran los hijos mayores de Aarón, el sumo sacerdote. Habían visto con sus propios ojos la gloria de Dios descender sobre el tabernáculo. Escucharon la voz de Moisés. Vivieron la liberación de Egipto. Vieron el mar abrirse, el maná caer y la nube guiar. Fueron escogidos, fueron ungidos, vestían ropas sagradas, consagradas con aceite santo. Su tarea no era común. Estaban destinados a ministrar ante la presencia de Dios, el mismo Dios que descendía en fuego sobre el altar. Y sin embargo, un día, algo en ellos cambió. Quizá fue la familiaridad con lo sagrado. Quizá pensaron que podían acercarse a Dios a su manera. La Escritura dice que tomaron sus incensarios y ofrecieron fuego extraño, algo que Dios no les había mandado. No fue simplemente un error técnico, fue un acto de irreverencia, una profanación. Tal vez fue una mezcla de orgullo, descuido o desobediencia deliberada. Sea como sea, ese fuego no era santo, no había sido ordenado, y Dios no lo aceptó. De inmediato, un fuego salió de la presencia del Señor y los consumió. No fue fuego de los hombres, fue fuego del cielo. Allí, dentro del tabernáculo, sus cuerpos cayeron sin vida, aún con las vestiduras sagradas puestas, quemados por la misma gloria que habían deshonrado. Aarón, su padre, los vio morir, y no se le permitió llorar. Moisés le dijo: «Esto es lo que habló Jehová, diciendo: En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado». El silencio de Aarón no fue de resignación, fue de reverencia. Sabía que Dios había hablado, que Dios había juzgado. Nadab y Abiú nos enseñan que no basta con estar cerca de lo sagrado, hay que respetarlo. No basta con servir a Dios, hay que obedecerle. La presencia divina es santa, y no tolera lo profano. Lo que debía ser un acto de adoración, se convirtió en una escena de juicio. Así comenzó la historia del sacerdocio en Israel, con 2 muertes como advertencia de que Dios no puede ser tratado como un igual. Coré era levita, primo de Moisés y Aarón. No era un hombre cualquiera, tenía posición, respeto y liderazgo entre los hijos de Israel. Pero eso no le bastaba. En su corazón nació una semilla: envidia. ¿Por qué Moisés tenía tanta autoridad? ¿Por qué Aarón y sus hijos podían acercarse al altar y él no? Coré no estaba satisfecho con lo que Dios le había dado, quería más. Así que reunió a otros inconformes. Datán, Abiram y On fueron sus aliados. Luego, persuadieron a 250 hombres, líderes de la congregación, varones influyentes, todos ellos seducidos por el discurso de la rebelión. Coré se presentó ante Moisés y lo confrontó: «Basta ya de ustedes. Toda la congregación es santa, y Jehová está entre ellos. ¿Por qué, pues, se levantan ustedes sobre la asamblea del Señor?» Era un ataque directo, no solo contra Moisés, sino contra la voluntad de Dios. El argumento parecía justo, pero escondía orgullo. Era populismo espiritual. Moisés cayó sobre su rostro. Sabía que no era un asunto personal, sino una rebelión contra el cielo. Propuso una prueba. Al día siguiente cada uno tomaría su incensario y ofrecería incienso, y Dios mostraría a quién había escogido. El siguiente día, 250 hombres se presentaron con incensarios encendidos. Coré los encabezaba, seguro de que Dios lo exaltaría. Pero entonces, Dios habló. Con voz temblorosa advirtió a Moisés y Aarón: «Apártense de entre esta congregación, porque los consumiré en un instante». Moisés rogó por el pueblo, pero la sentencia sobre los rebeldes fue clara. Luego, Moisés dio una señal profética: «Si estos hombres mueren como mueren todos los hombres, o si reciben el castigo de todos los hombres, Jehová no me ha enviado. Pero si Jehová hace algo nuevo,
y la tierra abre su boca, y los traga con todo lo que tienen, entonces sabrán que estos hombres provocaron a Jehová, y al instante, la tierra se abrió. Un rugido emergió de las profundidades. Coré, Datán, Abiram, y todos los que le seguían cayeron vivos al abismo. Sus tiendas, sus esposas, sus hijos, todo fue tragado. El suelo se cerró sobre ellos, y la congregación huyó gritando, no sea que la tierra nos trague también. Pero no terminó allí. Los 250 hombres que ofrecían incienso ilegítimamente fueron consumidos por fuego que descendió desde el cielo. Sus incensarios fueron recogidos, fundidos y convertidos en láminas, para cubrir el altar, un recordatorio visible de que Dios elige a quienes Él quiere, y que la rebelión contra su orden es rebelión contra Él mismo. Coré quería levantar su propio nombre, y fue enterrado por su ambición. Israel acababa de conquistar Jericó. Las murallas habían caído sin que nadie levantara una espada. Solo el sonido de las trompetas y la obediencia al mandato de Dios bastaron para derribar la ciudad. Era el primer gran triunfo en la tierra prometida. Y con él vino también la primera advertencia. Antes del ataque, Dios había sido claro. Todo lo que haya en Jericó será anatema, consagrado para mí. No toquen nada, no tomen nada para ustedes, para que no sean malditos como la ciudad misma. Pero hubo uno que no obedeció. Acán, de la tribu de Judá, vio con sus ojos lo prohibido. Un hermoso manto babilónico, 200 siclos de plata, una barra de oro. El botín brillaba con el encanto de la codicia. Y Acán cayó. Tomó los objetos y los escondió bajo su tienda, enterrados en la oscuridad de su tienda, como si pudiera esconderlos del ojo de Dios. Después de Jericó, Israel marchó contra la pequeña ciudad de Jai. Pero lo que parecía una victoria fácil, se convirtió en derrota. 36 hombres murieron. El corazón del pueblo se derritió como agua. Josué cayó rostro en tierra clamando, Señor, ¿por qué nos hiciste pasar el Jordán para entregarnos a nuestros enemigos? Y Dios respondió con severidad, levántate, Israel ha pecado, han tomado del anatema, han mentido, y hasta lo han guardado entre sus pertenencias. El pecado de uno había traído vergüenza y muerte a toda la nación. Entonces, Dios ordenó santificar al pueblo y descubrir al culpable, tribu por tribu, familia por familia, hasta que el juicio cayó sobre Acán. Josué lo confrontó, Hijo mío, da gloria a Jehová, confiesa tu pecado. Acán confesó, contó lo que había hecho, y los objetos fueron hallados, exactamente donde él dijo, bajo su tienda. Pero la confesión no canceló el juicio. El mandato divino era claro. Acán, junto a sus hijos, su esposa, su ganado, sus tiendas, fue llevado al valle de Acor. Allí, el pueblo entero lo apedreó. Luego, encendieron fuego sobre los cuerpos. Una montaña de piedras quedó sobre aquel lugar. Un memorial de lo que ocurre cuando alguien desafía la santidad del mandato divino. El nombre Acor significa aflicción, porque el pecado oculto de un solo hombre trajo dolor a toda la comunidad. Acán no adoró ídolos, no blasfemó, no levantó un ejército contra Moisés, solo tomó algo que no le correspondía, y eso fue suficiente para que el juicio cayera sobre su casa. Una advertencia para todos: el pecado escondido siempre será revelado, y todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Usías fue rey de Judá, y no fue un rey cualquiera. Subió al trono a los 16 años, y desde el principio buscó a Dios. Bajo su reinado, la nación prosperó como no lo hacía desde tiempos de Salomón. Fortificó ciudades, ganó guerras, inventó máquinas para lanzar flechas desde los muros, sus ejércitos eran temidos, su fama se extendió hasta las fronteras de Egipto, y mientras buscó a Jehová, Dios lo prosperó. Pero en algún punto, el corazón de Usías se enalteció. El éxito le hizo olvidar quién era realmente. El poder lo engañó, hasta que cometió un acto impensable, entró al templo del Señor, para quemar incienso sobre el altar, un privilegio reservado únicamente para los sacerdotes, los hijos de Aarón. Él lo sabía, todos lo sabían, pero su orgullo lo cegó. El sumo sacerdote Azarías, junto a 80 valientes sacerdotes del Señor, lo enfrentaron, lo miraron directamente a los ojos, y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, consagrados para ello. Sal del santuario, porque has pecado, y no te será para gloria delante del Señor.
Pero Usías se llenó de ira. El rey, vestido con toda su majestad, levantó su mano contra los sacerdotes, y en ese instante, el juicio de Dios descendió. La lepra brotó en su frente. Allí mismo, en medio del templo sagrado, mientras sostenía el incensario profano, los sacerdotes lo miraron con horror, le señalaron la frente, y él mismo sintió el fuego del juicio en su piel. Fue sacado deprisa del templo, y él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. Desde ese día, Usías vivió aislado, leproso hasta su muerte. No volvió a entrar en el templo, no volvió a sentarse en el trono. Murió como un rey maldito, y fue sepultado fuera del panteón real. En su tumba no hubo honores, solo una inscripción sencilla: leproso es. Usías comenzó buscando a Dios, y terminó siendo una advertencia viviente, porque incluso los grandes, incluso los ungidos, incluso los reyes, pueden caer cuando olvidan su lugar ante Dios. La lepra que lo consumió por fuera había empezado mucho antes, en su corazón. Era el tiempo glorioso de la iglesia primitiva. Los apóstoles predicaban con poder. Las señales seguían a la palabra. El Espíritu Santo llenaba los corazones. Los creyentes tenían todas las cosas en común. Nadie decía ser dueño de nada. Vendían propiedades y entregaban el dinero a los apóstoles para que se repartiera entre los necesitados. No había pobreza, porque había unidad. Y entonces surgieron dos nombres: Ananías y Zafira. Una pareja dentro de la iglesia, parte de la comunidad, respetados, quizá admirados. Vendieron una propiedad, como muchos otros lo hacían. Pero algo ocurrió en su corazón. Quizá fue deseo de reconocimiento. Quizá fue avaricia encubierta por religiosidad. Decidieron quedarse con parte del dinero y fingir que habían entregado todo. Ananías fue el primero en presentarse ante Pedro. Colocó el dinero a los pies del apóstol. Esperaba aprobación, quizá elogios. Pero lo que recibió fue juicio. Pedro, lleno del Espíritu, miró su alma y dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio de la heredad? ¿No era tuya antes de venderla? ¿Y después de vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué concebiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En ese instante, Ananías cayó muerto. No hubo gritos, no hubo juicio humano. Dios mismo ejecutó la sentencia. Los jóvenes lo envolvieron, lo sacaron y lo enterraron. 3 horas después, llegó Zafira, sin saber nada. Pedro la confrontó. Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella respondió, sí, en eso. Y entonces, Pedro la miró, con dolor, pero con verdad. ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante, cayó a sus pies, muerta. Los mismos jóvenes que enterraron a Ananías, llevaron ahora el cuerpo de su esposa. Un temor santo se apoderó de toda la iglesia, y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Porque no se trató de robar dinero, ni siquiera fue por haberse quedado con parte de la venta, fue por mentir a Dios, fingir santidad, pretender una entrega que no era real, usar la apariencia como disfraz del corazón. En una iglesia naciente, donde el Espíritu Santo era tangible, la mentira no podía tener lugar. Ananías y Zafira nos enseñan que no se puede jugar con lo sagrado, que la mentira no necesita muchas palabras para provocar la muerte. Dios no castiga la imperfección, pero sí la hipocresía que pretende perfección. Era poderoso. Herodes Agripa I gobernaba sobre Judea con la bendición de Roma y el favor del pueblo. Era nieto de Herodes el Grande, y como su abuelo, también supo jugar el delicado juego del poder entre judíos y romanos. Sabía cuándo mostrarse piadoso y cuándo ser cruel. Fue él quien mandó ejecutar al apóstol Santiago, el hermano de Juan. Y viendo que eso agradaba a los judíos religiosos, ordenó arrestar también a Pedro. La iglesia temblaba. El poder de Herodes parecía imparable, pero Dios envió un ángel, y Pedro fue milagrosamente liberado de la prisión. Herodes, humillado, mandó ejecutar a los guardias, y se retiró a Cesarea, capital romana, junto al mar. Allí, días después, se celebró una audiencia pública. Herodes se vistió con un manto real, resplandeciente, tejido con hilos de plata. Cuando salió ante el pueblo, los rayos del sol rebotaban sobre su túnica como fuego.
Los que lo miraban quedaron deslumbrados, y mientras hablaba, la multitud comenzó a gritar: «Voz de Dios y no de hombre». Fue en ese momento, en ese instante de gloria humana, cuando el juicio descendió. Herodes no reprendió al pueblo, no los corrigió, no dio la gloria a Dios, y el texto bíblico dice: «Al instante un ángel del Señor lo hirió, porque no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos». No fue una muerte simbólica, fue real, dolorosa, horrenda. Los gusanos no vinieron después, sino durante su agonía, desde dentro, un juicio literal, visible, humillante. El rey que fue aclamado como Dios, murió como un cadáver impuro, su voz poderosa se apagó en gritos de dolor, su cuerpo adornado se volvió pudrición viviente. Herodes Agripa I murió como advertencia a todo aquel que quiera recibir la adoración que solo a Dios le pertenece. En el momento de mayor gloria, cayó en la oscuridad más profunda, porque el Señor no comparte su gloria con nadie, y toda carne que se exalte por encima de Dios será humillada. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Estos 6 hombres desafiaron su autoridad, y sus cuerpos fueron testigos del juicio divino. La Escritura no adorna estas historias, las revela para advertirnos. Hoy, en medio de un mundo que se burla de lo sagrado, estas voces resuenan como eco eterno: Dios no puede ser burlado.